¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En este video lo que vamos a hacer es trabajar sobre otra de las corrientes de la geografía, que es la que se conoce como el posibilismo, ¿sí? Así que lo que vamos a abordar en los próximos minutos es qué es el posibilismo geográfico. En primer lugar, y al igual que ocurre con el determinismo geográfico que pueden ver en el video que también está en el canal, tenemos que pensar en primer lugar cuál es el contexto en el cual se genera esta corriente en particular. Sí, ya hablamos en el pequeño video que hice sobre el recorrido epistemológico de la geografía, sobre ese clásico, entre comillas, que es la escuela alemana y la escuela francesa de geografía, resultante de la guerra franco-prusiana, pero lo que nosotros tenemos que pensar ahora también es que esta corriente geográfica, el posibilismo, va a estar enmarcada dentro de la misma lógica global que se estaba dando cuando se desarrolló la escuela alemana, que es ni más ni menos que el imperialismo. Si recordemos que Alemania tuvo colonias en el continente africano, pero que Francia tuvo muchas más colonias a lo largo y a lo ancho del globo, en las cuales tuvo un trato bastante brutal para con los nativos. Y entonces también tenemos que pensar que esta corriente es también hija de los imperialismos. Una diferencia que va a ser fundamental en este sentido es que el posibilismo geográfico no se va a pegar al positivismo, a esta idea de buscar las leyes generales, sino que va a tener de la mano del historicismo un enfoque totalmente distinto en el cual va a decir que el hombre es un actor sobre la tierra, pero que no es solo un producto, que no es algo que está sobre la superficie, sino que a lo largo del tiempo estas sociedades han tenido la posibilidad de moldearse y tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones del territorio. En este sentido, hago la aclaración, si bien lo que la escuela francesa, lo que el posibilismo geográfico va a decir es que el hombre participa, que el hombre tiene cierta interacción entre esa famosa relación hombre-medio, no deja de ser el medio, no deja de ser el territorio, el principal actor dentro de esta ecuación. El hombre puede modificarlo, pero sigue siendo un factor determinante el sustrato sobre el cual se posa. En este sentido, de la escuela francesa, el principal exponente va a ser Paul Vidal de Lablache, que va a ser un geógrafo que se va a dedicar a estudiar dentro de la superficie del Estado francés cuáles van a ser las distintas particularidades, las distintas, como podría incluso decirse, como vimos en el video de Geografía Social, las formaciones geográficas particulares que van a darse, aunque mucho más neutras, mucho más descargadas de contenido social, pero cuáles son las particularidades que se van a dar dentro del territorio francés. Lo que va a plantear, los conceptos que va a acuñar Vidal de Lablache van a ser, el primero de todos va a ser el que se conoce como género de vida, que lo que va a representar es cómo cada una de las sociedades que se desarrollan dentro de la superficie terrestre van a tener determinadas formas de producción, determinadas formas de aprovechamiento del medio según dónde se localicen. ¿Sí? Cada uno de esos géneros de vida va a tener una extensión territorial que va a estar delimitada, va a tener un alcance específico y que ese alcance específico nos va a dar el lugar al segundo concepto que él trabaja, que es el que se conoce como dominio de civilización. Hasta acá son más que nada conceptos introductorios, pero cuando él habla de dominios de civilización, nos va a decir que existen civilizaciones que tienen un desarrollo mucho mayor que otras civilizaciones que están condicionadas por una escasa adaptación al medio y que entonces, como conclusión o como resolución de esa simple ecuación, aquellas sociedades que sean más desarrolladas tienen que ayudar a las civilizaciones que sean menos desarrolladas. Acá abrimos un paréntesis, traemos de vuelta lo que pensaba Ratzel respecto a estado fuerte, estado débil, cambiémosle un poquito, maquillémosle un poquito el discurso y lo que vamos a tener es civilizaciones más desarrolladas, civilizaciones menos desarrolladas, una tiene que ayudar a la otra. En este
sentido, esta idea de colaboración, entre comillas, va a funcionar también como una legitimación del expansionismo imperialista alemán. El colonialismo alemán se va a escudar bajo esta doctrina en la cual va a decir que las civilizaciones tienen, para poder desarrollarse, algunas que son, como les dije recién, más atrasadas, tienen que recibir la ayuda de otras, lo cual está diciendo, si uno lo piensa en frío, está diciendo lo mismo que trabajaba Ratzel desde el espacio vital, pero maquillándolo un poco para que no resulte tan brusco. Y recordemos, como digo siempre, que la expresión directa de la escuela alemana de geografía va a ser el resultado de un avance y de la victoria, de lo que fue la guerra franco-prusiana, mientras que esa teorización más cauta de la escuela francesa va a depender o va a ser el resultado de la derrota precisamente en esa guerra. Si uno es mucho más cauto, el otro es mucho más directo en cuanto a lo que son los planteos para legitimar el expansionismo. Pero, al fin y al cabo, son los dos lo mismo. Una cuestión bastante particular es que él a cada una de esas extensiones territoriales que van a conformar esos géneros de vida y esos dominios de civilización, él los va a denominar como país, ¿sí? Con Y, pero los va a denominar como país, que etimológicamente es el origen de lo que nosotros hoy conocemos como la palabra país. Entonces, lo que va a hacer la geografía dentro de esta corriente posibilista es ver cuáles son esas particularidades que se encuentran sobre las distintas porciones de la superficie terrestre y analizarlas en su singularidad. Lo que va a terminar conformando y que resulta en el legado más importante de la Escuela Francesa de Geografía es lo que se conoce como la delimitación de una región geográfica, ¿sí? Cada una de estas particularidades territoriales va a conformar una región. De ahí a que el subcampo de la geografía que va a derivar de la escuela francesa es precisamente la geografía regional, que creo que todos nosotros hemos pasado en algún momento por alguna materia que aborde la geografía regional o de un país o de determinada escala de análisis. La crítica principal que se le hace al posibilismo es que dentro de esta lógica imperante del positivismo, ¿sí?, del sustento filosófico, lo que va a hacer la geografía posibilista es buscar más cuáles eran esas singularidades sobre la superficie en vez de buscar cuáles eran sus interrelaciones. O sea, está bien, vos buscás cuáles son las particularidades que encontrás sobre el territorio, pero también pensá cómo interactúan o analizá cómo interactúan en ellas. Y por eso, cuando veamos el desarrollo de la geografía crítica, tanto a lo que es el posibilismo, pero principalmente al legado a la geografía regional, se le va a hacer una crítica que es muy importante, que es pensar que el concepto de región funcionó como concepto obstáculo, pero no por no permitir encontrar una ley general, sino por tratar de homogeneizar determinadas porciones del territorio bajo estas formaciones geográficas particulares y no apuntar a entender cuáles eran las interrelaciones entre estas regiones. No les quito mucho más tiempo, espero que haya quedado en claro cuál es la geografía posibilista, espero que hayan entendido principalmente la diferencia con el determinismo, porque van a ser las dos escuelas, la francesa y la alemana, las que conformen a la geografía que hoy se conoce como tradicional, que fue la que tuvo el dominio de la enseñanza geográfica hasta mediados del siglo XX, pero que después iba a ir siendo reemplazada por otras corrientes que van a ser llamadas renovadas. Pero bueno, eso lo veremos en los videos que siguen. Así que no les quito más tiempo. Muchas gracias.